Hola a todos, mi nombre es José Daniel Tren Restrepo, arquitecto colombiano. El día de hoy les presento un tutorial para diseñar unas escaleras de emergencia para un edificio residencial multifamiliar de 20 pisos. Voy a explicar paso a paso el diseño partiendo de la norma NCR 10, título K. Antes del primer paso quiero recordar que el título J y K son los títulos que corresponden a los sistemas de emergencia y evacuación que le competen al arquitecto. Entonces, y estaré enunciando los numerales de los títulos que corresponden al ejemplo que estoy proponiendo. ¿Sí? No voy a leer todo con exactitud. Entonces, el primero es que en el JK1.1, el propósito de alcance, acá nos determina lo que nos compete a nosotros los arquitectos, y también en el K.1.2 y en el punto 2 nos determina que todo lo que hagamos en base a esto nos compete y deben presentarse en los planos arquitectónicos tal cual. Entonces, en el paso 2, el K.2, hay que clasificar la edificación por grupos de ocupación. En este caso buscamos el grupo de ocupación, que sería R, y el subgrupo en este caso sería R2. Entonces sacamos esto en una tablita que más adelante vamos a utilizar de esta manera. ¿Sí? En el paso 3 nos dice que si es una edificación nueva o existente. En caso de que sea existente, ya que ya sea construida y se quiera modificar su uso o ocupación, deberemos seguir estos requisitos que están en el numeral K3.3.2.2. Después pasamos a la capacidad de los medios de evacuación, donde comenzamos con el K3.3.1, donde nos dice la carga de ocupación, donde la carga de ocupación debe determinarse por el mayor de los valores siguientes, ya sea porque se calcule de la manera A y de la manera B, y nos va a dar unos valores y vamos a seleccionar el mayor valor. En este caso, en el grupo B nos dice que el área total se divide sobre una constante, entonces, que es factor de carga de ocupación en este caso. Entonces vamos a buscar el grupo de nosotros, que es el residencial, y el factor de carga de ocupación va a ser 18, o la constante por la cual deberemos dividir el área total de la planta. Pasamos al 3.3, donde nos dice el alcance general, los requisitos mínimos, y debemos buscar los requisitos específicos para edificaciones pertenecientes al grupo de ocupación R. Dentro del numeral K3.18 buscaremos el K3.18.2, que es el que nos compete en este caso a nosotros por el subgrupo. Y estas son los numerales que debemos de leer, porque son sí o sí requisitos obligatorios para las salidas de emergencia, lo máximo que podremos tener en cuenta. Después pasamos a nivel general, las normas generales para medios de evacuación, que están pues los medios de salida, las puertas, escaleras interiores, escaleras exteriores, escaleras mecánicas o caminos móviles, rampas, salidas a pruebas de humo. Debemos de leer estos dos numerales, porque acá nos dicen las diferencias entre escaleras de interiores y escaleras de exteriores, los mínimos anchos, ¿sí?, que requieren, y también las medidas mínimas que deben de tener las escaleras. Iluminación de salidas, cómo deben ser las iluminaciones de los medios de evacuación. La señalización de salidas nos dicen cómo deben ser y nos remiten a la norma técnica colombiana 1661 de higiene y seguridad, colores y señales de la seguridad. Tener en cuenta al momento de diseñar la localización, mantenimiento, señalización, iluminación, alarmas, edificaciones con aire acondicionado y sistemas de evacuación para discapacitados. A nivel general, la localización y mantenimiento de edificaciones con aire acondicionado lo que nos pide es que todos los medios de evacuación deben ser separados y no pueden mezclarse con estos usos. La capacidad de los medios de evacuación. Entonces pasamos al paso 3, donde capacidad de salida, entonces, por el cual vamos a calcular el ancho mínimo, que en este caso la norma nos habla de un ancho mínimo de 90 centímetros, pero vamos a mirar ahorita si esto aplica para un edificio de 20 pisos. Y en este caso nos dice que el ancho por persona, entonces dependiendo de la carga de ocupación multiplicaremos eso por este índice, ¿sí?, ya sea 5 para puertas, corredores y 10 para escaleras. Entonces sacamos esto en una tablita y ahorita lo vamos a multiplicar por la carga de ocupación. Después el número de salidas por edificación. Entonces tenemos que el número de salidas
el número mínimo de salidas por carga de ocupación está dado en la tabla K3.4 raya 1. Entonces, si la carga de ocupación es inferior a 100, nos dará como mínimo una salida. Después, distancia de recorrido hasta una salida. Entonces, distancia. La distancia máxima de un recorrido desde el punto más lejano hasta el centro de cualquier salida al exterior, salida vertical, escalera interior, corredor de salida o salida horizontal. No deben sobrepasar, pido disculpas acá, sobrepasar los límites especificados en la tabla K3.6 raya 1. Entonces, sin sistemas de rociadores, la distancia más larga desde el punto lejano hasta el punto de salida de emergencia deben ser 60 metros. Y con sistema de rociadores podemos extendernos hasta 75 metros. Ya vamos a mirar entonces. Entonces pasemos al ejercicio. Traemos todas nuestras tablas, pero comenzamos entonces a vamos a calcular la carga de ocupación de la manera A o la manera B. En este caso, de la manera A nos dice que contemos el número de usuarios para el cual está diseñado el espacio. Entonces, este fue el ejemplo que busqué en internet de una planta tipo de apartamentos y la cual vamos a calcular entonces de la manera A. Entonces, acá hay 2, 2, 4 y 1, 5. Acá hay 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, haciendo la sumatoria total da 28. Y el área de las plantas nos da 471.41 metros cuadrados. Entonces, de la manera A, que es calculando por persona el espacio que se diseñó, da 28 personas. Y ahora vamos a dividir esto en 18 sobre 18 para que nos diga si realmente el número que nos da acá es superior o inferior acá. Entonces la traemos 4.4 dividido sobre 18 nos da 26,18 personas y la norma nos dice que la carga de ocupación debe determinarse por el mayor de los valores siguientes. Entonces quiere decir que el mayor de los valores entre estas dos formas de calcular es la A. Entonces vamos a tomar 28. ¿Cómo vamos a calcular el ancho ahora? Entonces, anchura por persona en milímetros. Entonces tenemos 28 personas para corredores, puertas, pasajeros y pasajes de salida. Entonces, 28 por 5 da 140 milímetros y las escaleras sería 28 por 10 daría 280 milímetros. Obviamente, esto al estar esto por debajo del mínimo requerido, quiere decir que debemos llevarlo a una medida coherente. Entonces en este caso voy a hacer referencia a estos numerales. Pues estos numerales que nos dicen que tanto el ancho de los pasillos como las salidas de emergencia deben ser homogéneos, deben ser iguales. No se puede el ancho de los pasillos ser inferior al ancho de las escaleras y tampoco el ancho de las escaleras puede ser inferior al ancho de los pasillos. Por lo tanto, si las escaleras son de 1,20, los pasillos deben ser también de 1,20. Los pasillos no pueden ser más anchos porque no pueden generar un embotellamiento, ¿sí? Entonces en este caso pues pueden leer estos numerales que nos determinan eso. De pronto puede ser un poco contradictoria la norma, pero la finalidad es que deben ser de igual tamaño. Entonces en este caso pues vamos a mirar el ancho del pasillo. Nos dice que es de 1,33, ¿sí? Ese es el ancho. Por lo tanto, entonces el ancho de las escaleras debe ser también de 1,33. Ya vamos para allá entonces. Y también nos dice que en la escalera, como la carga de ocupación es 28 y por lo tanto esto es inferior a 100, solamente requiere una salida de emergencia. Pero recuerden que estos edificios deben tener una segunda escalera que es de uso público. Entonces, una escalera de emergencia y una escalera de uso público. Por lo tanto, se requieren dos escaleras. Ya vamos a aclarar ahorita otro tema.
Entonces, vamos entonces, la distancia más lejana, que nos saque una tablita, es de 60 metros sin rociadores en este caso. Entonces vamos a ver si cumplimos desde el punto más lejano. Nos dice que una distancia acumulativa de 20,61 metros. En este caso cumplimos, y a la otra escalera una distancia acumulativa de 17,93 metros. Por lo tanto, cumple con las distancias desde la parte más lejana hasta la parte más cercana. Entonces, vamos entonces a diseñar la escalera. En este caso estoy manejando Archicad, para los que manejan Archicad. Entonces vamos a calcular la escalera. Primero vamos a darle en parámetros, vamos a calcular los parámetros para que cumpla con la escalera. La norma nos dice que, en este caso nos da la opción, nos dice que 2 contrahuellas más una huella va de 62 a 0,64. Eso es lo que nos pide la norma, que 2 huellas y una contrahuella vayan de 0,62 a 0,24, y que la altura de la contrahuella como mínimo 15, máximo 18, ¿sí? Y que la huella a nivel general siempre debe ser de 0,30. Entonces, ya dándole estos parámetros al programa, entramos ahora sí a diseñar la huella. Bueno, el ancho nos decía que es de 1,33, y al igual del ancho. Le damos OK y listo. Ya tenemos las propiedades de la norma. Lo que hacemos es absorberlas, y recordemos que acá nos hablan sobre la parte de discapacidad. Entonces, sistemas de evacuación para discapacitados. Entonces sabemos que la norma lo que nos pide es que dentro de las escaleras de emergencia debe haber un espacio para el discapacitado que espera. Entonces en este caso es 1,50 y pues el ancho de la escalera. Entonces ahí ya estamos cumpliendo. Entonces comenzamos. Sabemos que son 16 huellas. Entonces vamos hasta la octava. Después viene el descanso. Sabemos que es 1,33, démosle 1,40. Y listo. Acá está nuestra escalera con un ancho de 1,33. Cada huella nos mide 30, ¿sí? Como dice la norma. Y en este caso la contrahuella nos quedó de 17, también nos quedó dentro de lo reglamentario. Entonces ahí tenemos nuestra escalera de emergencia. Este escalón, si queremos poderlo, esta contrahuella, si queremos podemos acá en el descanso y que nos parte, si lo desean así. Ahí tenemos nuestra escalera que cumple con la norma, y en este caso la segunda escalera también debe cumplir con esto, debe ser igual, similar, tanto la pública como la emergencia. Esto es para el caso, ya después miraremos otros casos. Espero les haya servido el video y pues que tengan una feliz día.